Hola y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Eva, Ibu, como me queréis llamar, y hoy os traigo primeras impresiones de dos obras distintas. Una de ellas me la habéis pedido bastante que hiciese primeras impresiones y otra de ellas pues por redes sociales me habéis preguntado qué me estaba pareciendo. Para resolver todas esas dudillas y daros mi primera impresión tanto de NPD Psycho como de la balada del viento y de los árboles, os traigo este vídeo. Antes de nada, antes de empezar a deciros mi primera impresión, quiero aclarar lo que es para mí una primera impresión y cómo hago yo las primeras impresiones. Porque hay veces que me decís que sé muy poco de la obra. Vale, este tipo de vídeos lo hago para daros mi impresión de cómo comienza una obra. Tanto con una reseña como os hablo de toda la obra en general, desde el principio hasta el final, pues para que sepáis más o menos qué me va pareciendo la obra. Cómo empieza, si se empieza a desarrollar bien, si empieza mal, si la trama se presenta bien, el desarrollo de los personajes, porque eso al final de la obra, en la reseña, os lo comento en plan, pues me gustó cómo empezó, pero a lo mejor alguno de vosotros no lo explico 100% detallado en la reseña final y algunos de vosotros decidís empezarla y a lo mejor pues no os termina de convencer el principio o el desarrollo y luego se va mejorando a lo largo de la obra, que puedo comentarlo en la reseña, pero así sabéis 100% cómo empieza la obra. Básicamente hablo de qué va cada obra, en plan, como una pequeña sinopsis de lo que sé de la obra, los personajes cómo se presentan, un poco el dibujo, cómo se presenta la trama, la ambientación, el entorno, un poquito cómo se va presentando la obra, y os hoy quiero ir así comentando para todos aquellos que os queráis animar a comenzar estas obras, saber más o menos con lo que os vais a encontrar. Voy a empezar por la balada del viento y de los árboles. Como sabéis, es una obra donde hay una pareja homosexual, es Boys Love, BL, Yaoi, como le queráis llamar, como cada uno prefiera. No voy a entrar en ese tipo de polémicas de si hay que llamarlo de una forma o de otra. Es una obra muy antigua, se publicó hace bastante tiempo, no sé exactamente cuánto tiempo es porque yo de esas cosas me suelo olvidar, pero sé que eran bastante tiempo. Y se nota, es una de las cosas que os quería decir, si estáis acostumbrados a leer este tipo de género actualmente, si llegáis a esta obra es completamente diferente a todo lo que hay ahora publicado, tiene un ritmo mucho más lento, hasta la disposición de las viñetas, cómo se presentan los personajes, el entorno, todo es completamente diferente porque es de hace mucho tiempo, no es como ahora, que ahora es en plan, los personajes son así, el entorno lo vas viendo acompañado con los personajes, te los presento, te presento la historia y ala, sucede todo. Aquí no, aquí todo es mucho más lento, más pausado, le da mucha importancia a los detalles, entonces quiero que sepáis eso, que a lo mejor lo empecéis a leer y no podéis leeros todo el tomo seguido. A mí ya me lo avisaron en plan, no te lo leas seguido porque saturas de la historia, y es verdad. Es muy lento, te va presentando todo, te va presentando tanto a los protagonistas como personajes relacionados con ellos, la situación de los protagonistas, la situación del resto de estudiantes, profesores, tanto la situación del resto de compañeros de los dos protagonistas como del entorno de la ciudad, bueno, aldea, pueblo, lo que sea que hay al lado del instituto, dentro del instituto, cómo se van llevando las cosas. Todo eso te lo van presentando poco a poco y te le van dando la importancia que se merece. Para que comprendas todo, es muy importante esos detalles. Y creo que eso da mucha más profundidad a la obra desde un principio. La obra te presenta dos personajes completamente diferentes entre ellos. Uno de ellos es Gilbert, que es un estudiante rubio, súper delicado, que todo el mundo está como un poquillo obsesionado con él a pesar de que todos son hombres y eso pues no está bien visto, no es bueno, pero está ahí y te lo presentan de una forma un poquillo raruna, es un personaje raro dentro del instituto. Y el otro protagonista es Sergi, como se diga,
no sé cómo se dice, Sergi, que es hijo de una gitana. Entonces se ven muchísimos temas de racismo, de cómo tratan a una persona simplemente por no ser blanco, por decirlo así. Lo tratan como si fuese más tonto que el resto de sus compañeros. Cosas súper estúpidas que pasan, pero en esa época pasaban. Entonces es como una vuelta atrás a esa época y ver lo que antes pasaba y que ahora poco a poco se va solucionando. Aún así hay muchos temas que se tratan en la obra que a día de hoy siguen pasando, que es muy triste, pero siguen pasando, y es muy interesante ver cómo se trataban ese tipo de temas en esa época. Yo creo que es como volver al pasado, como te abre los ojos de que no hemos evolucionado tanto de esa época ahora, y es muy recomendable. Presentan estos dos personajes, sus vidas, sus entornos, como cada uno de ellos tiene una personalidad completamente distinta, unas formas de actuar distintas, y aún así acaban siendo compañeros de dormitorio y se dan un montón de situaciones súper extrañas, estrambóticas, rarunas, que hasta el resto de compañeros pues influyen en ese tipo de situaciones. Todo centrado en un ambiente de relaciones entre hombres. Todo el instituto es solo para hombres y entonces se van dando casos de ese tipo de relaciones, pero están mal vistos. Creo que es una obra muy interesante, eso, para ver cómo se trataban antes ese tipo de situaciones y ahora siguen pasando. Básicamente sabes poquito de la historia, simplemente te la presentan, te lo ambientan todo. Y ahora supongo que empezará de lleno la historia de la balada. Tengo muchas ganas de continuar leyéndola, te deja con ganas de saber más de la obra, al menos a mí me quedo con ganas, te deja un buen sabor de boca. La sensación que tuve yo todo el rato al leerla es que no sabía por dónde me iban a salir. Sí es verdad que hay muchas situaciones que son un poco predecibles, pero a la vez, como cada personaje es tan distinto, piensa de forma tan distinta y actúa de cualquier manera, es una forma muy rara de llevar un manga. Yo, por ejemplo, no he leído muchas obras de este tipo y a lo mejor había momentos en los que no sabía por dónde iba a salir, cómo iba a salir de esa situación y este tipo de cosas, y creo que es muy bueno ambientarnos en otro tipo de épocas, en otra forma de llevar historias y no siempre la típica, y además es como nutrirse de otras formas de narrar un manga. El dibujo obviamente es un dibujo muy clásico, habrá gente a la que le guste y habrá gente a la que no. Personalmente a mí el dibujo no me disgusta, no sé, es el típico dibujo clásico que tienen 80.000 mangas de hace mucho tiempo. No es el más elaborado de los clásicos, pero aún así es un dibujo bonito que va acorde a la historia. En ritmo, como digo, es lentillo, pero porque te quieren presentar todo. Supongo que a partir de este tomo, con el segundo y el resto, irá más rápido la obra, se irán desarrollando muchas más situaciones, personajes, embrollos y todo eso. Todos los personajes me han presentado su vida. La de Gilder en el instituto, la de Sergi cuando se empieza a relacionar, los choques que hay entre los personajes, con el resto de estudiantes, entre ellos, las relaciones que hay entre ellos y el resto de personajes. Es una forma muy rara de empezar un manga, pero no me disgusta. Supongo que cuando me lea el segundo, bueno, cuando salga, que va a salir dentro de poco, compre y me lea el segundo tomo, pues ya os lo comentaré en el compras de ese mes. Y por redes sociales siempre voy comentando este tipo de cosas. Y ahora voy a hablar un poquito de Empty Psycho, bastante poquito porque ya en el vídeo de compras os hablé, así que no me voy a enrollar mucho más. En concreto voy a hablar de los 3 primeros tomos de Empty Psycho porque ya tengo los 3 primeros tomos, hay 14 publicados en España, bueno, se publicaron en su época 14, que son los que tengo yo, y tengo los 3 primeros leídos. Y muchos me habéis preguntado cómo es esta obra, porque muchos no sabéis cómo es, otros os gusta el tema de las psicopatías que se tratan y este tipo de cosas. Os digo, es una obra policíaca, por decirlo así, porque son como detectives ahí, no son como, son detectives que van investigando ciertos casos bastante extraños de
de muertes extrañas, con un halo de misterio, todas que al final se acaban como entrelazando, como si todos tuviesen relación pero a la vez no, porque cada personaje es distinto. Es un poquillo raro, el ambiente es raruno, los personajes, los principales son rarunos. Hay un personaje que le da muchísimo juego a la obra porque tiene múltiple personalidad y, por decirlo así, muchos personajes que se ven relacionados dentro de la obra, dentro de esos casos de asesinatos, muertes, etc., están relacionados con ese tipo de personajes, no ese tipo de personajes, ese tipo de personalidad del personaje. Es muy raro, pero personalmente me gusta bastante cómo está llevado ese personaje y el juego que le da a toda la historia. Creo que la nutre muchísimo, la hace como mucho más extensa. Interesante que se trate tanto las psicopatías, el tema psicológico y todo eso, porque hay muchas obras, no he leído demasiadas obras manga policíacas, pero me refiero en películas y series que se trata el tema de las personas con problemas psicológicos, psicopatías y tal, pero no se profundiza mucho en ella y no se da la importancia que debería tener. En este pues tiene muchísima importancia porque toda la historia se basa bajo esas psicopatías. Todos los personajes se ven relacionados con el personaje principalmente de múltiple personalidad, todos se ven relacionados con los casos y de lleno. Entonces no sé mucho de la historia porque te van presentando casos de personas distintas, ves el personaje con múltiple personalidad que tienen que ver todos en ellos de alguna forma, pero a la vez no sabes por dónde te está llevando. No sé, creo que es una obra que está muy bien llevada porque piensas que estás perdido momentos en plan, no sé qué está pasando, no sé por qué he llegado aquí y de repente pues te sale una personalidad nueva de este personaje que todo le cobra sentido, personajes en concreto o incluso una acción de un personaje, un dato o lo que sea, que todo acaba cuadrando, es como un rompecabezas. Yo creo que cada tomo es como una pieza de un rompecabezas que va cobrando sentido a la obra. Creo que es muy interesante, el ritmo es bastante rápido, en los 3 tomos se avanza bastante la historia, pero como no sabes muy bien por dónde te está llevando, porque hasta que veas, supongo que todo el rompecabezas, no sabrás exactamente por dónde va. Creo que es muy recomendable, si le podéis dar una oportunidad por internet o en cualquier edición, por ejemplo inglesa o alguna edición así que esté publicada completa, dársela por favor. Creo que es muy recomendable porque es un tipo de manga que por ejemplo yo nunca había leído un manga que me comiese tanto en la cabeza, fuese tan enrevesado, con tantos giros y con las psicopatías, no sé, yo un mezcladillo así nunca había visto y creo que es muy recomendable. La trama, eso, pues no sabes muy bien qué te está presentando porque se basa en un personaje, pero ese personaje, no sé, es muy rara la obra. La palabra sería rara, pero está muy bien llevada para lo rara que es. No sé si me estoy explicando bien, porque no sé cómo explicar esta obra. Yo creo que no puedes explicar esta obra, simplemente la tienes que leer, ver o lo que sea. Tienes que inmiscuirte directamente en esta obra para saber de qué va y las sensaciones que provoca. Por ejemplo, a mí de sensaciones me desconcierta, me atrapa la historia y me atrae mucho el tema de la psicología, entonces yo estoy viviéndola con esta serie. Así que la seguiré leyendo y os lo iré comentando en las últimas lecturas y así, y también por redes sociales. Estas son mis primeras impresiones, como veis, mis primeras impresiones son muy rápidas, os hablo un poquito de la obra, un poquito pues de los personajes, del ritmo, de las sensaciones que me da y poquito más, porque el resto me lo quiero reservar ya para las reseñas, porque ahí es cuando recomiendo la obra al completo o no la recomiendo, pero con todo lujo de detalles y todo eso. Así que me podéis comentar si habéis leído cualquiera de estas dos obras, si os da las mismas impresiones que a mí. Así que nada más, darle a like, comentar, suscribiros, lo que dice todo el mundo. Nosotros nos vemos en comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!